¿Qué tal, amigos y amigas? Es un gusto saludarles en esta aventura que estamos realizando a través de toda la Biblia. Ya hemos cubierto varios libros y hoy vamos a hablar sobre Proverbios y vamos a descubrir las 7 lecciones de este maravilloso libro, que, como sucede con los otros libros que ya hemos comentado, tiene muchísimas más lecciones que ofrecernos, en especial Proverbios, que está compuesto como una serie de dichos de los sabios. Tiene varias secciones este libro, no vamos a cubrir todas las secciones ni voy a explicar cada elemento, pero solamente quiero recordarte que el libro de Proverbios está escrito en poesía y por lo tanto hay que tener en mente los elementos como el paralelismo, los quiasmos, las figuras literarias a la hora de leer este libro, porque si no vamos a cometer equívocos y tenemos que tener cuidado con cómo se lee la poesía, así como leemos Job, Salmos, luego Eclesiastés, Cantares, que tenemos que tenerle mucho cuidado y prestar mucha atención a esos elementos literarios con los cuales fue compuesto. Se cree que el mayor compilador de estos proverbios fue Salomón, aunque también es cierto que dentro del libro en algunas secciones hay dichos de los sabios que presumiblemente Salomón tomó para componer su libro. No todos los escritos acá son de Salomón, al menos se cree que no todos son de Salomón, pero él fue el compilador máximo de este libro, fue el que compuso la mayor cantidad también de los proverbios que aparecen acá. Así que teniendo eso en mente, vamos a considerar algunas de estas lecciones. Como curiosidad solamente te digo que también hay una sección que tiene un paralelismo con una obra egipcia. Esa obra egipcia es interesante, pero lo que notamos acá no es que Salomón está copiando de la obra egipcia, más bien vemos que en la erudición de Salomón, él toma los elementos de la obra egipcia y luego va a corregir aquellas cuestiones que, especialmente en el ámbito teológico, no están de acuerdo a la cosmovisión bíblica. Es algo parecido a lo que sucede con el Código de Hammurabi y los escritos de Moisés. Allí, en los escritos de Moisés, hay correcciones y hay incluso superaciones a lo que escribió Hammurabi, aun cuando lo que escribió este gran rey babilonio fue muy bueno. Así que ten todo esto en mente porque vamos a descubrir estas 7 lecciones que espero resulten de la manera más práctica. Y la primera es que la sabiduría se encuentra en una relación con Dios. Desde el principio lo dice Proverbios, en el capítulo 1, verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nota el paralelismo, pero quiero que veas este paralelismo ahora en el capítulo 9, el versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y ahora escucha a qué equipara el temor de Jehová. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí se nota mucho mejor el paralelismo. Temor de Jehová es equiparable a conocimiento del Santísimo. Eso se refiere a una relación personal, que hace que tú consideres a Dios como digno de ser temido, no de tenerle miedo, sino de alguien a quien reverencias, alguien a quien admiras, porque le conoces. Ese es el punto. Por eso la verdadera sabiduría está ahí. Conoce a Dios. Tómate el tiempo de buscar más de la presencia de Dios. Por eso lee tu Biblia. Y si no tienes un ejemplar en tus manos, busca en internet. Hay cualquier cantidad de versiones que puedes utilizar y serán muy buenas para que comiences, si no lo has hecho ya, a conocer a Dios a través de su palabra. La segunda lección del libro de Proverbios es que es de sabios reconocer nuestra dependencia de Dios. En el capítulo 3 de Proverbios, en los versículos 5 en adelante, nos dice la Biblia así: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Hoy vivimos en una época llena de sabelotodos. Todos sabemos de todo y con las redes sociales se nos hace mucho más fácil acceder a cualquier cantidad de información, incluso
sí es falsa, como sucede muy a menudo. Pero es de sabios aprender a reconocer que necesitamos de alguien superior a nosotros para que nos guíe. Ese alguien es Dios. Y para guiarnos nos ha dejado su palabra y también nos da su Espíritu Santo para que nosotros podamos ir por la vida y podamos vivir viviendo de la mejor manera a fin de poder tener una vida plena, una vida sin mayores contratiempos, que los habrá. Los contratiempos siempre van a estar porque vivimos en un mundo caído. Pero a pesar de eso, podremos hacer lo mejor posible porque dependemos de Dios. Y ahí está, esto está unido a la primera lección. Conocer a Dios nos ayudará a depender de Él. Y es sabio aprender a depender de Dios. Ahora, la tercera lección es que la sabiduría es práctica. Siempre en ese capítulo 3, en los versos 26 y 27, dice así, y vamos a leer hasta el 28, porque Jehová será tu confianza, Él evitará que tu pie sea atrapado. Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite. No digas a tu prójimo, vete, vuelve de nuevo, mañana te daré, cuando tengas contigo que darle. Una persona verdaderamente sabia es práctica, sabe cómo puede ayudar a aquellos que están en necesidad. Y Proverbios no se aleja de la vida diaria, no se aleja de nuestras relaciones personales. Para el autor de Proverbios es importante que la sabiduría nos lleve a una relación cordial con los demás y nos lleve a tratar a los demás de la mejor manera. Por eso nos invita a no rehusar el auxilio a quien lo está necesitando. Por eso nos invita a ser prácticos. Si tengo algo que darle a alguien que está necesitado, hoy es el momento de hacerlo. Hoy es el momento de servirle a esa persona. No tengo que esperar otro momento. No tengo que esperar una ocasión especial. No tengo que esperar a encender una cámara para que todos vean que estoy haciendo algo bien. Simplemente lo voy a hacer porque eso es lo que significa vivir con sabiduría. La cuarta lección es: aprende a ser económico con tus palabras. Y esa definitivamente es una lección para mí, que a veces hablo de más, debo reconocerlo. Pero en el capítulo 10, en el versículo 19, dice la Biblia de la siguiente manera: en las muchas palabras no falta pecado, el que refrena sus labios es prudente. Y qué importante es esto. Por eso más adelante en la historia Jesús enseñó que nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. Tenemos que aprender. Claro, esto no significa que no es que vamos a hablar con las personas, no significa que debamos hacer un voto de silencio y permanecer callados siempre. Claro que no. Lo que sí significa es que tenemos que aprender a cuidar lo que decimos. Tenemos que aprender a hablar lo necesario en el momento oportuno, cuando sea importante, cuando, como dice un dicho, nuestras palabras mejoren el silencio, porque es mejor que nosotros aprendamos a callar cuando no sabemos de un tema o cuando no debemos entrometernos en algo, en lugar de simplemente acarrear problemas por hablar de más. Así que esta lección es muy práctica, al menos espero que sea muy práctica. La quinta lección es: controla tu temperamento. Hay varios proverbios que nos hablan de esto, pero en el capítulo 15, en el versículo 1, nos dice de la siguiente manera: la suave respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Luego, en el capítulo número 16, en el verso 32, encontramos el siguiente texto: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Yo sé que a veces enfrentamos situaciones en las que es difícil controlar nuestro temperamento, especialmente para algunos de nosotros que tendemos a ser más coléricos, nos cuesta. Pero Dios nos está invitando acá a reflexionar sobre las ventajas que tiene aprender a controlarnos. Esto no se trata simplemente del contar del 1 al 10 cuando estamos enojados, que puede ser que funcione,
Se trata de aprender a hacer una pausa que nos permita visualizar un poco más allá en una circunstancia, en la situación que estemos enfrentando. Cuando lo hacemos así, es posible que podamos ver que hay otras salidas, otras soluciones. Y como lo primero que hacemos cuando estamos muy alterados es expresar palabras, por eso leímos el capítulo 15, verso 1, que dice que hay que aprender que nuestras palabras deben ser suaves a fin de rebajar la tensión en las circunstancias difíciles que enfrentamos. La sexta lección es que tu reputación vale más que el oro. El capítulo 22 de Proverbios lo deja muy claro. En el verso 1 dice: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. Esto tiene que ver con el hecho de que siempre debemos ser leales a los principios. De eso se trata. Aprender a ser leales a los principios. ¿Cuáles principios? Los que están expuestos en la palabra de Dios. Son principios que nos ayudan a vivir en paz con los demás, incluso si los demás no están en paz con nosotros. Nota lo que he dicho. Vivir los principios nos ayuda a vivir en paz, porque no tendremos que deberle nada a nadie, salvo, como dirá el apóstol Pablo, el amarnos los unos a los otros. Eso, a la larga, trae una gran bendición, porque nadie podrá acusarte de que tú eres un desbocado, de que tú eres una persona que rápido agarra pleito. No, porque aprenderás a vivir bajo los principios de Dios. Y entonces tu reputación te precederá. Es una reputación ganada para honra y gloria de Dios, sin duda alguna. Y la última lección del libro de Proverbios que quiero destacar es que no te rebajes para competir con el necio. Proverbios 26 lo dice de la siguiente manera: nunca respondas, dice el verso 4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Este texto es impresionante y creo que se ilustra bien con esta historia que leí una vez por ahí, que cuenta que un día un burro iba diciendo a todo el mundo que el pasto era azul. Un tigre que lo oyó se acercó y le dijo: mira, tú estás mal, el pasto es verde. El burro se sintió ofendido por las palabras del tigre y le dijo: claro que no, el pasto es azul. Y te puedo probar que el pasto es azul. El tigre dijo: pero si lo estás viendo, el pasto es verde. No hay otra forma de ser del pasto, el pasto es verde. Entonces el burro le dijo: ¿sabes qué? Vamos donde el rey de la selva. Él va a determinar si el pasto es verde o es azul. El tigre confiado dijo: claro que sí, vamos donde está el rey. Fueron hasta donde estaba el león. Y cuando estaban a punto de hablar, el primero que tomó la palabra fue el burro. Y le dice: majestad, este tigre me ha ofendido diciendo que el pasto es verde y yo le he dicho que el pasto es azul y no quiere entender que el pasto es azul. El rey, el león, los miró y dijo: efectivamente, el pasto es azul. El tigre se quedó asombrado y el burro se puso a reír y a mofarse del tigre. Y le dice: ya ves, el pasto es azul. Ahora, oh majestad, castigue al tigre por contradecirme. Claro que sí, dijo el rey, vamos a castigarlo. Y cuando él hubo dictado sentencia diciéndole al tigre que debía guardar silencio por 5 años, el burro se fue contento. El tigre se quedó con el rey y le dice: majestad, yo acepto el veredicto, pero yo sé que el pasto es verde. Y el rey le dijo: y de hecho el pasto es verde. Pero entonces, ¿por qué le dijo al burro que el pasto era azul? ¿Y por qué me castiga? Bueno, le dijo el rey, yo no te castigo porque el pasto sea verde o sea azul. El pasto es verde, tú sabes que el pasto es verde. ¿Por qué te rebajaste a discutir con un burro? Te estoy castigando porque, siendo una criatura tan inteligente, te rebajaste a discutir con alguien que no sabía nada. A veces las discusiones, los problemas, podríamos evitarlos si recordamos que para ser sabios lo mejor que podemos hacer es
cuidar nuestra boca, no hablar de más, cosa que ya dijimos antes, y no rebajarnos al nivel del que está en el error. Más bien, pidámosle a Dios sabiduría para manejarnos en la vida. No vaya a ser que nos pase lo que le pasó al tigre. Que Dios nos ayude y que podamos nosotros vivir con sabiduría en nuestra vida. Que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo pronto en el próximo vídeo. Recuerda que si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des un buen like, a que lo comentes, a que comentes las lecciones que tú has aprendido de este libro y que lo puedas compartir con todas las personas que puedas hacerlo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.